Una vez más estamos juntos, otro día, para abrir la palabra del Señor. Los prejuicios son tan malos, ¿no te parece? Es algo que perjudica seriamente las relaciones humanas y que muchas veces nos apartan hasta del mismo Señor y de las bendiciones que en Él podemos encontrar. Hay muchos ejemplos de ello en la historia y en la Biblia, pero vamos a fijarnos en Hechos capítulo 11, cuando el apóstol Pedro tiene que dar una explicación referente a por qué ha entrado él en casa y ha quedado a hospedarse en casa de un hombre incircunciso. Y dice en el capítulo 11, versículo 15, cuando comencé a hablarles, está hablando de la casa de aquel centurión romano, Cornelio, que por visión de Dios pues él fue a buscar a Pedro, ¿verdad? Para que predicara el Evangelio. Y dice, cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para que pretender estorbar a Dios? Al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles se les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Una visión tuvo que recibir el apóstol Pedro en el que 3 veces tuvo que escuchar levántate, mata y come, porque Pedro estaba reticente. Yo no puedo comer, no puedo romper la ley levítica para hacer nada de eso, pero el Señor le dice, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú inmundo. Y esto ocurre justo antes de que lleguen los soldados, los enviados de Cornelio, y el Espíritu Santo les dice, yo he enviado a estos hombres, vete con ellos. Y así sucede el inicio de la iglesia gentil, de la iglesia cristiana no judía, en el que comienza, como sabemos bien, ese avivamiento tremendo, en esa Pentecostés a los gentiles que fue en casa de Cornelio. Y todo esto tiene que pasar, o sea, las directivas rápidas, o sea, directas del Espíritu Santo, la dirección rápida de él, directa. También, por supuesto, la visión que tiene el apóstol Pedro cuando sube a orar. Y, por supuesto, lo que Dios le demuestra, haciéndole ver que el Espíritu Santo no era exclusivo de los circuncidados, sino que tal como Jesús había advertido más de una vez, era también para todos los gentiles, para todos los que creyeron en él, para todo su pueblo. Muchas veces los prejuicios nos alejan de personas que podrían edificarnos y nos alejan también del mismo Dios, porque nos hacemos una idea de cómo debieran ser las cosas, de cómo son las personas y de qué clase de personas son, y luego nos podemos llevar esa enorme sorpresa, quizá para bien y otras veces para nuestra propia vergüenza. Y aquí los judíos rápidamente se pusieron a juzgar y a condenar a Pedro por haber hecho tal cosa, unas cosas que según la ley de ellos no se debería hacer, pero después explica que fue todo lo contrario, que al vencer esa barrera del prejuicio, por supuesto por iniciativa del Señor, pues él vio la bendición del reino de Dios abierto y el cumplimiento de la promesa del Señor. Yo te daré las llaves del reino. Y Pedro había abierto la llave del reino para el pueblo judío en general, pero ahora lo estaba abriendo para el pueblo gentil, y es decir, para nosotros. Fue también Natanael aquel que tuvo prejuicios cuando le dijeron, hemos hallado a Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús de Galilea, Jesús de Nazaret, de Galilea, ¿puede venir algo bueno? Pensaba él. ¿Cómo va a venir de ahí el Mesías? Pero le dijeron, ven y ve. El prejuicio también estaba en él, aunque luego se dio cuenta y él reconoce, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Muchas veces el prejuicio realmente nos hace tanto daño. Y es por eso que el Señor Jesús dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y tantas veces hemos
valorado a una persona, la hemos clasificado, la hemos juzgado, la hemos condenado, la hemos ejecutado en nuestro corazón, para luego darnos cuenta de que realmente no era así. Y es por esto que el Señor nos advierte acerca de estas cosas y nos dice que Él obra de una manera soberana y maravillosa en cada persona y en toda persona que Él quiere. Y esto nos debe llevar a ser humildes y estar dispuestos siempre a dejar que sea el Señor quien nos dirija y que nunca el prejuicio nos pueda hacer pecar y nos pueda apartar de aquello a lo que el Señor nos ha llamado. Recuerdo que, para poner un ejemplo personal, eso fue lo que el Señor me enseñó en una ocasión. Recuerdo que estaba escuchando a un programa cristiano y se anunció que iba a predicar un pastor de etnia gitana. Y cuando escuché eso pensé, bueno, estos hombres no están bien preparados, no han estudiado mucho. Yo en aquella época pensaba que había estudiado, que conocía, que sabía. Y dije, ¿qué va a decir este pobre hombre? Pero fue tan impresionante lo que ocurrió. Mis prejuicios ya habían clasificado a ese predicador gitano como alguien que poca cosa iba a poder enseñar y que poco iba a poder decir y que seguramente pues con torpes palabras iba a poder predicar aquel día. Pero la gran sorpresa surgió cuando ese hombre se puso a predicar con un poder y una gracia impresionantes. Y entonces me tuve que avergonzar y tuve que pedir perdón a Dios, porque mis prejuicios hacia ese pastor gitano me habían hecho, digamos, poner una barrera para que yo pudiera escuchar lo que Dios quiere decirme a través de él. Es así que somos nosotros tan pecadores que el prejuicio nos impide nuestras relaciones, pero también, y esto es curioso, nos quejamos cuando alguien tiene prejuicios contra nosotros. Nosotros mismos que tenemos prejuicios contra otros, nos quejamos de que alguien tenga prejuicios contra nosotros y nos clasifiquen. De hecho, clasificamos a las personas y lo hacemos así por cuál es su doctrina, cuál es su comportamiento, cuál es su manera de pensar, sus ideas políticas, su modo de vestir, su modo de hablar, su manera de comer, y yo que sé cuántas cosas más, qué coche lleva y estas cosas así. Clasificamos a las personas y rápidamente las juzgamos. Y eso fue exactamente lo que hicieron también con el apóstol Pedro. Y eso es lo que había hecho también en Pedro. ¿Cómo voy a entrar yo en casa de un hombre pagano? ¿Cómo voy a entrar yo ahí a predicar qué? ¿Cómo voy a hacer yo tal cosa? Entonces él se tuvo que dar cuenta y así lo dijo. Capítulo 10 de Hechos, versículo 34. Pedro tomó la palabra y dice, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Cuando el apóstol Pedro escucha las palabras del centurión romano diciendo, ahora estamos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas, entonces Pedro ve que todos sus prejuicios, todo lo que tenía que ver con sus prejuicios religiosos, de educación, etc., caían al suelo. Y todo esto es porque ellos habían olvidado de la palabra de Dios, que decía claramente, me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Y se habían olvidado también que eso no era solamente predicar a los judíos dispersos, sino que Jesús había hablado de que del oriente y del occidente, y de toda nación, de toda lengua, ellos tenían que proclamar el Evangelio y que vendrían a su reino personas ovejas que no son del redil judío, sino de otros más. Y así podíamos sumar versículo tras versículo. Incluyeron también las promesas dadas a los profetas que en toda nación, en todo lugar, se rinde culto a Dios y su nombre es grande en toda la tierra, y que de todas las naciones, de todas las lenguas, vendrían entonces a glorificar a Cristo y a ser de Él. Y por eso Pedro, con sus prejuicios, había dejado todo eso aparte, todo eso a un lado, para seguir predicando el Evangelio como a él le parecía, simplemente
llevado por el prejuicio de tantos. Y esto fue una gran lucha, como sabemos, porque hasta el último, hasta que se celebra ese concilio que aparece en Hechos 15, todavía había esa tensión grande entre que pensaban que el reino de Dios, que pensaban que el reino de Jesucristo, que la iglesia de Jesucristo era solo para judíos, solo para circuncidados, y llegaron a decir, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Pero el Señor venció todo eso mediante el poder de su Evangelio, mediante el poder de su Espíritu Santo, y hablando a cada vida y mostrándoles que no debemos tener prejuicios y que debemos entonces anunciar el Evangelio y darnos cuenta de que la soberanía de Dios está en su reino y que Él es quien decide y no nosotros. Esto nos cuesta porque pensamos que la iglesia es nuestra, pensamos que el reino de Dios es nuestro, pero el apóstol Pablo nos recuerda que aquel a que Cristo recibe, nosotros también tenemos que recibir. Y que nosotros no somos nadie, dice, para estorbar a Dios, sino todo lo contrario. Somos herramientas para que no haya ningún tipo de discriminación ni de prejuicio. Santiago el apóstol habla bien duro sobre el asunto del prejuicio y de la discriminación y dice claramente que hacer acepción de personas es contrario a la voluntad de Dios. Y es por esto que nos dice aquí, ¿quién era yo para estorbar? Y ellos se asombran porque dice, así que también Dios ha concedido a los gentiles el arrepentimiento para vida. Me hace gracia porque se asombran de ello. Pero si ya está profetizado, si ya Jesús lo había dicho, si estaba claro en las Escrituras, pero su prejuicio, una vez más, les había turbado la mente y el corazón, les había hecho olvidar las grandes promesas del Señor referidas a la inclusión de los gentiles en su pueblo. Y amigos, vamos a orar a Dios ahora para pedirle que quite de nosotros todo prejuicio que tiene que ver con tanto que usamos, no, a este no le podemos hablar el Evangelio porque es que no va a creer, al otro no, con esta persona es mejor no relacionarse porque es de este modo y del otro, sin realmente darnos cuenta de que no hay excepción de personas para Dios y que en todo lugar, en todo pueblo, en toda lengua, Dios tiene también a sus hijos. Y es por esto que nosotros debemos nunca tener ese prejuicio ni estorbar a Dios, porque lo peor del prejuicio es que estorba la obra de Dios, estorba el desarrollo de la obra del Señor, y si hacemos tal cosa no nos puede ir bien. De hecho, caeremos bajo el juicio y la reprensión del Señor. Por eso es mucho mejor hacer como, bueno, ¿quién era yo si el Señor estaba haciendo eso? Porque el Señor es únicamente el rey de su iglesia, el esposo, la cabeza, el Señor, y por lo tanto, Él es el que decide y no nosotros. Así que recibamos a todos con el amor de Cristo y huyamos de ese prejuicio terrible que estorba nuestro crecimiento espiritual y la voluntad del Señor en su pueblo. Gracias, querido Señor, por tu palabra, que nos enseña nuestra necedad y torpeza, nuestro pecado, al querer, por nuestros prejuicios, no usar los medios que tú nos has dado para bendecir a otros, para ser instrumento en otros. Y tantas veces la discriminación, tantas veces, Señor, el separatismo, el legalismo y otras cosas nos apartan de la bendición de poder ver tu mano y tu obra y tu espíritu derramándose sobre tantas vidas. Ayúdanos entonces, danos de tu fortaleza, de tu poder, de tu gracia, y enséñanos, Espíritu Santo, cuál es tu voluntad y tus maravillosos dones y tu gloriosa unción en medio de tantas personas a las cuales nosotros quizá ni siquiera podamos imaginar. En el nombre de Cristo pedimos este favor. Amén. Bueno, pues Dios mediante, el día de mañana estaremos una vez más conectados. Un abrazo.